Hola a todos, soy la maestra Alejandra y el día de hoy les voy a hablar del tema las constelaciones. El aprendizaje esperado de este tema es que podamos describir algunos avances en las características y la composición del universo, como son las estrellas, las galaxias y otros sistemas. El énfasis de este tema es que conozcamos las agrupaciones de las estrellas que se observan en el cielo nocturno, los cambios que presentan a lo largo del año y algunas leyendas sobre sus nombres. ¿Alguna vez has mirado el cielo y te has preguntado qué hay allá arriba? Si en algún momento te has quedado observando el cielo nocturno, seguramente has visto una multitud de puntos luminosos e incluso habrás notado de algunos que están agrupados. Esos puntos luminosos que habitan en el oscuro cielo nocturno son muy cautivadores y se les conocen como estrellas, y el conjunto o agrupación de estas en una región celeste, que estas se les conocen como constelaciones. En la antigüedad, la gente ha mirado el cielo hacia arriba y veía lo mismo que nosotros vemos, un montón de estrellas precisas formando dibujos. A esos dibujos hoy les llamamos constelaciones. Desde hace mucho tiempo, los pueblos, generalmente las civilizaciones antiguas, decidieron vincular las constelaciones con trazos imaginarios, creando así siluetas virtuales sobre las esferas celestes. Además, la astronomía les ha permitido a los hombres primitivos establecer con precisión las épocas adecuadas para lo que es sembrar y recoger las cosechas. Conocer las estrellas y las constelaciones es lo primero que lograron los antiguos astrónomos, y partieron ahí, las fueron empleando para orientarse o para distinguir las épocas del año usando el cielo como calendario. Ellos aprovecharon su capacidad de observar para medir el tiempo y las estaciones. Estas medidas servían de orientación a navegantes y mercaderes cuando realizaban travesías durante la noche. Estas eran ya sea por el mar o a través del desierto. Es por esta razón que las antiguas civilizaciones imaginaban figuras con las cuales relacionaban los grupos de estrellas, para que les fuera más fácil y seguro recordar las rutas para seguir su travesía. La manera en la que agrupaban las estrellas fue completamente arbitraria, ya que distintas culturas han ideado constelaciones diferentes, incluso vinculando las mismas estrellas. Debido al tiempo transcurrido y a la falta de registros, es difícil conocer el origen preciso de las constelaciones más antiguas. La existencia de las constelaciones se remonta a miles de años atrás. A lo largo de tantos años los seres humanos se han guiado con ellas y como consecuencia han creado una rica mitología que aún cautiva a los hombres. Como hemos mencionado, las constelaciones son un grupo de estrellas visibles que las observamos desde la Tierra, y estas forman patrones imaginarios según la perspectiva de cada ser humano. La Unión Astronómica Internacional, que se abrevia con UAI, que esta es por sus siglas en inglés, define a las constelaciones por sus límites y bordes y no por sus patrones o formas. Así que pueden identificarse por medio de coordenadas en el cielo y no simplemente por tener una forma distintiva. Por ejemplo, suele llamarse constelación el carro o caso, que este es un grupo de 7 estrellas que parece tener la forma de dicho objeto, pero que en realidad forma parte de la constelación de la Osa Mayor. Estos conjuntos de estrellas son fácilmente identificables y tienen una forma similar a los objetos, animales, etc. A estos se le denominan asterismos y son parte de las constelaciones. A simple vista, es posible creer que las estrellas de una misma constelación están muy cercas, unas a otras, pero esto no siempre es así. El universo, según la ciencia, está conformada por 3 dimensiones del espacio y uno de tiempo. Las estrellas varían conforme a su tamaño, su forma y la distancia a la Tierra. Los seres humanos las ven desde un mismo plano, así que parece que están muy cerca, pero en realidad pueden estar sumamente lejanas del mundo y entre sí. Los primeros hombres que se dieron cuenta de que las estrellas podían servirles para orientarse y obtener cálculos sencillos con los cuales resolver problemas cotidianos, relativamente principalmente con lo que es la agricultura, estas
se encuentra en las cuevas de Lascaux, ubicadas al sur de Francia. Se han encontrado figuras pintadas que parecen corresponder a marcas astronómicas y estas son de más de 17.000 años. Una de las civilizaciones antiguas con grandes avances en la investigación astronómica fue la cultura maya, la cual aportó importantes datos gracias a sus estudios del firmamento y sus estrellas. El elemento más significativo y emblemático para ellos era representado por el Sol. Ellos fueron expertos en medir con exactitud los periodos lunares y los eclipses solares. Los mayas elaboraron y emplearon un calendario de cuenta larga donde utilizaban periodos que les permitían hacer estimaciones de más largo plazo. Fue así como hicieron los cálculos exactos de los periodos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Ellos calcularon con exactitud los periodos de la Luna, el Sol y las estrellas, lo cual marcaba los inicios de festividades y rituales. Otra de las culturas que tienen el honor de haber delineado y descrito las famosas constelaciones son los antiguos griegos, que sentaron el precedente de las actuales. Pero también los romanos, las culturas del Oriente Medio y China identificaban conjuntos de estrellas con formas diversas a las que le nombraron con los seres de su mitología, como animales, dioses, objetos y más. Para estas culturas antiguas, la importancia de las constelaciones pudo ser, además de guía ceremonial o religioso, lo curioso es que algunas solo son visibles durante cierta época del año, debido a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y es probablemente sirvió para ayudar a los hombres a recordar algunos asuntos. Algunos expertos sugieren que la mitología relacionada con ciertas constelaciones fue creada por los agricultores para que les recordara el tiempo de, un ejemplo, cuando comenzar a sembrar o a cosechar. Entre los siglos XVI y XVII, los cartógrafos y astrónomos de Europa se dieron a la tarea de agregar nuevas constelaciones, lo que siguió sucediendo durante los años. Esto llegó a un punto en que era complicado contabilizarlas, por lo que la Unión Astronómica Internacional tomó la decisión de definir en el año de 1922 una lista de 88 constelaciones con límites concretos. La mayoría de las constelaciones, que son 88 registradas, conservan sus nombres mitológicos. Estas 88 constelaciones, 17 corresponden a personajes mitológicos, 29 a objetos y 42 a animales, que son de origen antiguo o moderno. Entre ellas se encuentra Andrómeda, Aquila, Auriga, Camelopardalis, Cáncer, Capricornus, Casiopeia, Centaurus, Columba, Coma Berenices, Corvus, Cygnus, Delphinus, Géminis, Leo, Libra, Pegasus, Serpens, Taurus, Ursa Mayor y Virgo. Una división habitual de las constelaciones consiste en dividirlas en dos grupos, que son las constelaciones septentrionales y las constelaciones australes. Las constelaciones septentrionales son las que se pueden observar desde el hemisferio norte, mientras que las constelaciones australes pertenecen al hemisferio sur. Estos dos grupos de constelaciones tienen sus historias muy distintas. En general, las constelaciones del hemisferio norte son más antiguas, ya que estas constelaciones eran visibles por las civilizaciones antiguas del hemisferio norte, y por lo tanto, muchas de ellas fueron creadas hace miles de años. Las constelaciones del hemisferio sur, que conocemos actualmente, fueron creadas en su mayoría por los exploradores europeos, que esto fue a partir del siglo XVI. Las constelaciones eran de gran ayuda para lo que era la navegación y empezaron a crearse cuando los exploradores europeos llegaron al hemisferio sur. Entre las constelaciones del hemisferio sur, una de las más destacadas de las constelaciones es Crux. Esta constelación es una de las más fácilmente identificables en el hemisferio, pero solo puede ser vista con su totalidad en las latitudes por debajo de los 25 grados. Debido a su importancia, esa constelación aparece en las banderas de algunos países, que entre ellas está Australia, Nueva Zelanda y Brasil. Una parte importante de ellas fueron creadas por el astrónomo francés Nicolas Louis de Lacaille. Ese astrónomo creó 14 constelaciones que bautizó en honor a instrumentos y inventos de gran importancia
durante la época de la Ilustración. De las constelaciones restantes del hemisferio sur, 12 fueron creadas por el astrónomo Petrus Plancius a partir de las observaciones que realizó y documentó el explorador Peter Dirkson Kaiser. En este caso, Petrus Plancius asignó a la mayoría de las constelaciones con nombres de animales y relacionados con la historia natural. Estas 88 constelaciones cubren totalmente la esfera celeste y cada uno tiene unos límites claros en términos de declinación, ascensión, que fueron definidos por el astrónomo belga Eugene Joseph Delporte. A pesar de las constelaciones, se agrupan estrellas que están aparentemente cercas entre ellas, pero en realidad esto es solo un efecto de nuestra perspectiva. Las distancias entre ellas de una distancia constelación están en rangos de decenas, centenares y miles de años luz. La perspectiva desde otro punto del universo sería totalmente distinta y daría lugar a nuevas constelaciones. Además, esas estrellas se mueven a grandes velocidades. Esto hará que dentro de unos miles de años su posición haya cambiado definitivamente y muchas de las constelaciones actuales desaparezcan para dar lugar a nuevas formas. Una prueba de las constelaciones no son las mismas es en las diferentes culturas históricas, aunque a veces hay semejanza, que esto se puede atribuirse a una difusión cultural más allá de los lugares donde se crearon o a coincidencias. La visibilidad de las constelaciones depende de nuestro horizonte particular. Esto es porque solo nos deja ver la mitad del cielo. Las constelaciones zodiacas, su origen es muy antiguo y estas sirvieron para lo que era el marco del paso del tiempo y también las estaciones del año. Pero en la astronomía ya no es tan importante, pero estas siguen estando en la vida actual por las creencias astrológicas modernas. Hoy en día, las constelaciones han permitido su utilidad como lugar de ubicación de los astros en el cielo, ya que los astrónomos profesionales usaban coordenadas para situar objetos en el cielo. Estas son todavía populares entre la población general, especialmente entre los astrónomos aficionados. Cabe destacar que las constelaciones se ven desde el hemisferio norte, no son las mismas que se observan en el hemisferio sur. Para poder estudiar y comprender mejor las estrellas que forman las constelaciones, existen lugares conocidos con observatorios astronómicos ubicados en lugares específicos y en condiciones adecuadas para poder llevar a cabo los estudios pertinentes. En la actualidad se puede estudiar el universo, las estrellas, los cometas, los asteroides, las galaxias, las constelaciones y todos los eventos que ocurren en el espacio. Esto es posible gracias a los avances tecnológicos y a las aportaciones que los científicos y astrónomos han proporcionado para la mejora de la humanidad, dejando huella importante en la historia. Espero que esta información te haya sido de utilidad para resolver el reto de este tema, que nos menciona que observemos el cielo nocturno y que identifiquemos las constelaciones, por ejemplo la de Orión, la de Hércules, la del Fénix, la de la Osa Mayor, la jirafa, el dragón, la vela, el hidra, e incluso que podemos formar nuestra propia constelación dibujando o trazando líneas imaginarias con las estrellas en el cielo. Quizás en el futuro seas un reconocido astrónomo que aporte importantes descubrimientos para la humanidad y el mundo. Después que reflexionemos y analicemos las siguientes preguntas, que es importante que las anotemos y que respondamos con base a lo que hemos aprendido en este tema. Las siguientes preguntas que nos hacen: ¿qué es una constelación? ¿Cómo se forman las constelaciones? ¿Cómo puedes identificar una constelación? ¿Por qué son de utilidad las constelaciones? ¿Por qué se ven las constelaciones en el cielo? ¿Cómo se clasifican las constelaciones? ¿Cuántas constelaciones conocemos? Y que escribamos 5 constelaciones de la cultura maya. Además, que mencionemos cuando menos 5 constelaciones de la mitología griega. Y que expliquemos brevemente la leyenda de la mitología griega de algunos de los personajes que han sido inmortalizados en el cielo. Por mi parte, sería todo. Pero no antes me despido sin recordarles que sigamos teniendo las medidas de sanidad que nos indica nuestro gobierno. Que si llegamos a salir, usar cubrebocas, lavarnos frecuentemente las manos, si llegamos a estornudar, que sea dentro del codo, evitar tocarnos lo que es boca, ojos o nariz. Si estamos fuera y no podemos lavarnos las manos con agua y jabón, usar gel antibacterial. Mantener una sana distancia con las demás personas y evitar las aglomeraciones. Espero que se encuentren muy bien y los dejo con el maestro que nos va a hablar del siguiente tema.
Hasta luego. Hola jóvenes, es un placer estar nuevamente con ustedes, analizando los videos de Aprende en Casa correspondientes a la materia de Ciencias 2 Física. En esta ocasión, revisaremos el video ¿Qué es una galaxia?, que se presentó en los programas de Aprende Casa de Física el jueves 15 de abril. Con un aprendizaje esperado, describe algunos avances en las características y la composición del universo, estrellas, galaxias y otros sistemas, y un énfasis en conocer sobre los diferentes tipos de galaxias que hay en el universo. Para esto, empecemos por saber que nuestro planeta pertenece al sistema solar, que a su vez se ubica en la galaxia llamada Vía Láctea. Las galaxias del universo son enormes acumulaciones de estrellas, gases y polvo, además de que existen un sinfín de ellas en el universo visible, en las que el número asciende a miles de diferentes tamaños y formas. La teoría más aceptada sobre la formación del universo es que las estructuras que se observan hoy en día se formaron como consecuencia del incremento de variaciones ocasionadas por la inestabilidad gravitacional. Las primeras variaciones causaron que los gases fueran atraídos hacia áreas del material más denso, mientras se formaron los supercúmulos. Primero se formaron los supercúmulos, luego las agrupaciones galácticas, después las galaxias, los cúmulos estelares y las estrellas. Los tres tipos de galaxias principales son las espirales, las elípticas y las irregulares. El astrónomo Edwin Hubble las clasificó en un diagrama conocido como la secuencia de Hubble o el diagrama de diapasón de Hubble. El sistema de Hubble se basa en la morfología, es decir, en la forma que éstas tienen. Su clasificación fue realizada a través de fotografías de galaxias tomadas con telescopios de la época. El reto de hoy nos pide que recuerden consultar su libro de texto o fuentes confiables de información para que puedas conocer más y resolver las dudas que pudieran surgir en el desarrollo de este tema. Y recuerda, joven, que tu salud y la de tu familia son lo más importante. Por lo mismo, síguete cuidando. Gracias y recuerda que nos vemos el lunes en la clase en línea. Hasta pronto. Buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General número 5 Emperador Cuauhtémoc. Estimados padres de familia, soy el profesor José de la Luz Alcántar Martínez. Pertenezco a la Academia de Ciencias en la asignatura de Física para segundos grados. Les debo recordar que todavía la situación que estamos pasando es difícil. De ahí la importancia de el uso adecuado de su cubreboca, el lavado continuo de nuestras manos y la sana distancia. También, si no es necesario que salgan de su casa, no lo hagan, solamente en casos muy extremos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es sobre la Vía Láctea. Bueno, mencionándoles que ya con anterioridad las y los docentes de la academia ya les dieron información sobre otros temas de la semana de Aprende en Casa. Entonces, nuestro aprendizaje esperado es: describe algunos avances en las características y la composición del universo, como son estrellas, galaxias y otros sistemas. Nuestro énfasis: conocer las características de la Vía Láctea, así como la ubicación de nuestro sistema solar. Bueno, referente a las características, recordarles que hablando de personas, son todas aquellas que nos distinguen. Voy a abordar también algunas preguntas que se refieren al reto que les estamos proponiendo. La primera pregunta es:
¿Qué es una galaxia? ¿Qué es una constelación? ¿Qué es la Vía Láctea? Bueno, pues al transcurso de este video vamos a ir dándoles algunas ideas. Por ejemplo, ¿qué es una constelación? Bueno, es importante ir ordenando nuestras ideas e ir pensando en las preguntas. ¿Cómo se formaron las constelaciones? ¿Qué es una galaxia? ¿Qué son los agujeros o los hoyos negros? ¿Cuáles son sus dimensiones de la Vía Láctea? Y por último, ¿qué estructura tiene la Vía Láctea? Bueno, mira, estas preguntas desde la antigüedad se las ha hecho el ser humano. Recuerda que por curiosidad somos así. Y también algo importante que yo les he mencionado, la capacidad de saber observar. Pues bien, mira, vamos también a trabajar algunos datos muy importantes sobre el sistema de unidades, sobre el psi, que es lo que maneja la ciencia física. ¿Qué unidades vamos a trabajar? Como unidades de distancia, es decir, qué distancia hay de una estrella a otra, como las dimensiones de nuestra galaxia, como la masa que la compone. Y vamos a hacer esa comparación para darnos una idea más completa de que aquí la Tierra es algo pequeñito a comparación, por ejemplo, de otros planetas que componen nuestro sistema solar, como es el caso de Júpiter. Claro que también es un poco más grande que otros planetas, pero ¿qué pensaríamos si comparáramos la Tierra, simplemente el diámetro, a comparación del diámetro del Sol? Pues muy enorme la diferencia. Así también, si comparamos el diámetro del Sol con otras galaxias, por ejemplo, de la galaxia a la que formamos parte, pues también es pequeña. Esto se me hace interesante por los datos que vamos a manejar. Te recuerdo, es importante que veas estos videos, así también como que asistas a las clases virtuales que con bastante cariño estamos realizando las y los docentes de nuestra querida escuela secundaria general número 5, Emperador Cuauhtémoc. Se despide de ustedes el profesor José de la Luz Alcántar, mandándoles un saludo afectuoso. Gracias. Pues muchas gracias, profe José de la Luz, por esa introducción que nos dio y sobre todo por ayudarnos a recordar los temas que trabajamos en la semana, mismos que estamos retomando. Y gracias a las preguntas que usted hizo sobre la Vía Láctea,
te voy a recordar cuáles son las preguntas reto que vas a encontrar en Aprende en Casa. Pero lo más importante, de estas vamos a elegir unas para tu reto. Si viste el video con atención, posiblemente ya sepas cuáles son. Las preguntas oficiales del reto son: ¿de dónde proviene el nombre de Vía Láctea? ¿Qué forma tiene la Vía Láctea? ¿Cuáles son sus dimensiones? Y principalmente, ¿cómo está estructurada? Para responder estas preguntas, vayamos a analizar lo siguiente. El término Vía Láctea proviene del latín galaxias y a su vez del griego galaxia, que significa, en este caso, lácteo. Entonces, podemos entender que es una vía o una ruta de la leche. Fue denominada así por la apariencia de la banda lechosa de la luz tenue que atraviesa el cielo nocturno. Esta banda lechosa la atravesaba de lado a lado y la sigue atravesando de lado a lado. Y no es más que la luz que se emite por el conjunto de estrellas que forman el disco galáctico. Aquí tú lo puedes ver en esta imagen a los lados y sobre todo que puedes apreciar en una noche completamente oscura cómo podríamos observar nosotros la Vía Láctea. Esto se ve mucho mejor en el campo que en la ciudad. Bueno, los científicos suelen describir la Vía Láctea como una espiral plana que contiene cerca de 250.000 millones de estrellas. En algunos elementos, en algunas fuentes, posiblemente cambie un poco, pero aquí lo más importante es que estamos considerando como primer teoría que es una espiral plana. Pero vamos a tener en cuenta que hay estudios publicados en los cuales han ido evolucionando la forma en la que la concebimos y resulta que, por ejemplo, lo que te voy a mostrar aquí apareció en la revista La Naturaleza de la Astronomía, la cual presenta una imagen muy diferente de la galaxia. Es decir, investigadores en Australia y China aseguran que la Vía Láctea es una espiral deformada y que se retuerce progresivamente y que en cuanto más se aleja de las estrellas, más puedes notar una densidad luminosa en su centro. Es decir, la muestras como una especie de espiral constreñida o doblada a los lados. Ya no la consideran ellos plana. Por otra parte, si tú observas en esta imagen, nuestro sistema solar está en uno de los brazos, prácticamente a las afueras de la galaxia. Nuestra galaxia contiene 100.000 millones de estrellas parecidas a nuestro Sol. La Vía Láctea, nuestra galaxia, mide aproximadamente unos 100.000 años luz de diámetro, es decir, de borde a borde, y tiene un grosor o una altura, si así lo quisieras ver, de 2.000 años luz aproximadamente. Si el diámetro del disco fuera en algún momento, imagínate, como comparación, una especie de disco galáctico, que tú lo pruebas, nuestro brazo por ahí, o el grosor que tendríamos, sería aproximadamente el de un cabello. Con esto nos damos una idea del tamaño que tiene con respecto a nosotros. Pues bien, la última pregunta que te hace es: ¿cómo está estructurada la galaxia o qué perfil tiene? Bueno, es una espiral de tipo barrada o constreñida, es decir, la puedes encontrar como deformada ligeramente, con un diámetro de 100.000 a 180.000 años luz, como lo mencioné hace poquito. Te digo, puede cambiar un poco dependiendo de los autores y los trabajos publicados. La distancia al centro galáctico son 27.000 años luz. La edad aproximadamente son 13.600 millones de años. La cantidad de estrellas, como te lo mencioné, que no son igual a nuestro Sol, pueden variar de 100.000 a 400.000 millones de astros de esta naturaleza. Se ubica en la constelación de Sagitario y forma parte de lo que se llama el grupo local. ¿Qué es el grupo local? El grupo local es en sí una reunión de galaxias que están en este momento en un supercúmulo en la constelación de Virgo. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento nosotros vamos a estar cerca de otra galaxia, por ejemplo en este caso la galaxia de Andrómeda, pero nunca nos daremos cuenta si están colisionando porque las distancias astronómicas son enormes. Pues bien, con eso contestamos rápidamente el reto y te recuerdo que también podrías recordar lo que son los temas del Sol que van a aparecer por ahí. Si los deseas ver, también están en Aprende en Casa. Sigue estas tradiciones y sobre todo, cualquier duda que tengas, con muchísimo gusto estamos para atenderte vía Teams o bien a través de nuestro blog. Nos vemos. Muchísimas gracias. Me despido. Hasta luego.